La reforma inmigratoria en Estados Unidos debe primero asegurar la frontera para entonces regularizar el estatus migratorio de los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados, o ambas acciones deben ir de la mano. Lo analizamos. México quiere estar entre los 5 principales destinos turísticos del mundo. Para eso necesita a los chinos. ¿Qué hará el gobierno para traer más chinos a México? Pregunta para la secretaria de Turismo del país latinoamericano. El Tribunal Constitucional de Perú ordena pagar bonos, escucha, de hace 4 décadas. ¿Qué pasó? Te lo contamos. Ahora Google TV, el gigante de Internet, lo está debatiendo. ¿Con quién? Te contamos aquí, en el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero. Arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Xavier Serviá. Gabriela Frías está en una asignación especial. Comencemos. CNN Dinero arranca en Washington. ¿Por qué? Ben Bernanke habló ante el Congreso. El presidente de la Reserva Federal respaldó seguir con el estímulo económico, al menos de momento. En su esperado discurso indicó que las medidas se ajustarán dependiendo de los datos económicos. Bernanke dijo que si la inflación sigue sin alcanzar el 2% y la tasa de desempleo hoy del 7,6% no baja lo suficiente rápido, el estímulo se mantendrá o incluso podría aumentar. En cualquier caso, la política monetaria actual, que se traduce en la compra principalmente de 85.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas, no parece tener un calendario definido. Según Bernanke, el objetivo es terminar con el estímulo en el 2014, pero está claro que el panorama se presenta incierto. Bernanke también envió un mensaje a los mercados y aseguró que la Fed no aumentará las tasas de interés. Las bolsas recibieron bien los comentarios de Bernanke en un contexto de menos incertidumbre económica en los Estados Unidos, pero sí a nivel global. Nos vamos a China. ¿Por qué? Según el Fondo Monetario Internacional, el gigante asiático podría superar su meta de crecimiento para el 2013. El fondo proyectó este miércoles que la economía del gigante asiático crecerá un 7,75% este año, superando el objetivo del 7,5% por el gobierno. Pese a ello, el organismo advirtió sobre el agotamiento del modelo actual y planteó reclamos a las autoridades chinas. ¿Cuáles son? El fondo quiere que Beijing aplique otra ronda de medidas firmes para garantizar la continuidad del crecimiento. Según Marcus Rodreaur, el jefe de la misión del fondo en China, la reforma del sector financiero será crucial para proteger la estabilidad financiera y asegurar el aumento del Producto Interno Bruto. Entre tanto, los líderes del país ya han señalado estar preparados para aceptar un menor crecimiento e impulsar reformas. Su plan es que la economía deje de depender de las exportaciones y la inversión y se aliente cada vez más el consumo interno. En la mira de hoy vamos a poner la reforma de inmigración en Estados Unidos. Debe primero asegurarse la frontera para entonces regularizar el estatus migratorio de los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados, o ambas acciones deben ir de la mano. Estados Unidos está debatiendo una reforma inmigratoria importante, tanto a lo social, en lo político y en lo económico. El primer acto de la obra fue en el Senado, donde ya se aprobó el proyecto de ley que incluye ambos puntos, atacar ambos retos. El segundo acto se verá en la Cámara de Representantes, y ese acto será feo, y puede que la reforma no triunfe. ¿Por qué?
Algunos congresistas quieren que primero haya garantías de que las fronteras y las leyes están en su lugar para evitar la entrada ilegal de más inmigrantes. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. Simple y al punto. ¿Cuál debe ser la prioridad de la reforma inmigratoria en Estados Unidos? 1. La seguridad fronteriza. 2. La regularización del estatus inmigratorio. 3. Deben ir ambas de la mano. Te invitamos a participar, pero si prefieres, mientras estás escuchando el debate y enviar tu mensaje vía Twitter, ya estamos listos. Las cuentas son @Gfrías y @XavierServía, CNN. Vamos a analizar este tema con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Como siempre, Hidalgo, es un placer tenerte en el programa para que la gente entienda la importancia de esta reforma migratoria. Aquí hay una demanda por parte de las empresas que están pidiendo mano de obra calificada, que se aumente la cantidad de visas porque ellos quieren aumentar su producción. Por otro lado, tienes la industria de servicios, de construcción, la industria de agricultura que está pidiendo mano de obra también para poder expandir su producción. Tienes a la vez el otro problema que es cerca de 11 millones de personas que no tienen documentación legal. Esos 11 millones se estima que el 40% entraron al país legalmente y extendieron su permiso de visa, por tanto están indocumentados o ilegal, como le dicen algunos. Ok, Juan Carlos Hidalgo, para ti, entiendo que el Cato Institute defiende la posición que deben ambos ir de la mano, o sea, hacer una reforma que ataque la seguridad, pero a la misma vez ataque el problema de las personas dentro del país. Correcto. ¿Por qué tú defiendes esa tesis? Así es. Bueno, primero que todo quiero aclarar de que, al menos en mi caso personal, yo creo que el tema de reforzar la frontera y de tratar de crear más seguridad en esa frontera sur para evitar de que entren inmigrantes es un absurdo de política pública. Tal vez es una necesidad política dentro del contexto de la discusión de la reforma migratoria. Pero definitivamente toda reforma migratoria comprensiva tiene que tener esos dos pilares fundamentales. Uno, hacer algo sobre los 11 millones de personas que están indocumentados en Estados Unidos. No pueden seguir en las penumbras como actualmente están. Y dos, brindar algún tipo de mecanismo o vía legal para aquellos que van a venir en el futuro puedan hacerlo de manera legal. Eso fue, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo la amnistía que firmó Reagan en 1987. Efectivamente, regularizó la situación de casi 2 millones de personas en Estados Unidos, pero no creó un mecanismo legal para que la gente que iba a venir en el futuro pudiera hacerlo de manera legal. Y de ahí el problema de la inmigración ilegal haya continuado. Tú has tocado un punto importante y por qué algunos congresistas en el Congreso, republicanos especialmente, exigen que se haga mayor seguridad y hay demócratas que le preocupan que baje el costo laboral. O sea, en otras palabras, los salarios se vean afectados. Ok, vamos a entrar con este debate. En 1987 se hizo la reforma, cerca de 1,7 a 2 millones de personas estaban sin documentos en el país. Se pedía que se hiciera una amnistía. Se hizo lo mismo. Se dijo que se iba a garantizar la seguridad, se dijo que estas personas iban a pagar una multa, se dijo que estas personas iban a pagar los impuestos, se dijo que a estas personas se le iba a hacer un proceso largo para conseguir la ciudadanía. Todo lo que se está ofreciendo ahora según el grupo de los 8. El resultado. Actualmente tenemos cerca de 11 millones de personas sin documentación, o sea, la inmigración aumentó. La razón que argumentan es que básicamente no se hizo, no se ejecutó, no se implementó lo que se estableció en la ley. ¿Sabes quién dice esto? El fiscal general del presidente Reagan, Ed Meese. Él en una columna del Heritage Foundation dice, oye, eso lo hicimos en 1987, Hidalgo. Y al final no se ejecutó porque no se está poniendo en práctica la ley. La preocupación que tienen algunos es que por más leyes que hagas, no se están implementando. Entonces, primero ocupemos de implementar las leyes que están y después arreglamos los problemas de la gente interna. ¿Qué dices tú? Xavier, el presupuesto de la Policía de Control Fronterizo, de la Agencia de Control Fronterizo, aumentó en 8 veces desde 1989 a la fecha. La cantidad de efectivos en la Policía de Control Fronterizo ha aumentado en 6 veces desde 1989. Entonces, efectivamente, sí hubo un aumento en el control de la frontera a raíz de esta política de Reagan en 1987 de amnistía. Se cumplieron los dos pilares. Por un lado, se regularizó el estado de las 2 millones de personas que están de manera indocumentada y esa parte fue exitosa. Estudios posteriores han demostrado que los ingresos de esos inmigrantes regularizados
aumentaron entre un 10 y un 25% en los años posteriores a la amnistía, lo cual es positivo. Y por otra parte, más bien, y esto es un tema que se ha analizado y que vale la pena mencionarlo, el hecho de que se reforzara tanto la frontera, con los números que antes cité, más bien tuvo la consecuencia no deseada que mucha de la migración que antes era circular, gente que llegaba a Estados Unidos, trabajaba por una temporada y regresaba a sus países, ahora ante una frontera reforzada se vio forzada a quedarse aquí de manera ilegal. Así que esto es parte de las discusiones que hay que tener y por supuesto que los republicanos muy convenientemente dejan por fuera algunos de estos elementos. Hidalgo, tú sabes que nosotros vivimos en un país de inmigrantes, pero también vivimos en un país de leyes. Si no se respetan las leyes tenemos un problema. Entonces tú tienes que, si usamos las estimaciones, de cada 5 que están sin documentos en el país, 2 se quedaron y extendieron sus visas. ¿Cómo entonces, dicen el argumento, que defienden tanto la inmigración, pero también defienden la ley? ¿Qué entonces hacemos para que aumente la cantidad de inmigrantes en el país, pero que aumenten de forma legal? Porque lo que ellos dicen es que si nosotros no respetamos los códigos legales, lo que estamos mandando es un mensaje equivocado. Entonces, si tú no buscas una forma de asegurar, dicen ellos, y no se implementan las leyes, vamos a seguir teniendo los problemas. Si no se hace verify, o sea, verificar que los empleadores no contraten a las personas de forma indocumentada, estás yendo en contra de las personas que viven en el país. Si tú sigues alimentando que vengan gente inmigrante ilegal, te diría un demócrata, vas a afectar que caiga el ingreso de estas personas que trabajan en el país.